integrando la valentía de Dios en la serie Transformados a su imagen. Esta es la sexta parte. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que Dios es valiente y quiere integrar su valentía en cada uno de los que ha sido salvo por Él. Hemos recibido la salvación de Dios, pero la salvación lleva un montón de cosas. No solamente de que ya Dios me perdonó mis pecados, sino que hay que adquirir ciertas cualidades. Y pues para eso está Dios con nosotros. Es normal que la gente desconfíe de la gente. No sé ustedes, pero a mí me cuesta trabajo confiar en la gente cuando no la conozco. Y cuando la conozco, pues peor, ¿verdad? Porque es entonces cuando uno dice, este sí no es de fiar. Pero Dios es tan valiente que se atreve a confiar en quienes hemos aceptado su llamado. Y esto de veras es algo que solamente a Dios se le puede ocurrir, pues. Y a la luz del pensamiento y la lógica humana parece un error confiar en la gente. Sin embargo, Dios, a pesar de lo que digan, ha confiado en sus escogidos a lo largo de la historia. Ha habido muchos personajes bíblicos en los que Dios ha puesto su confianza para realizar alguna obra, alguna encomienda. Y esto, quiero decirles, no ha sido un error de Dios. Más bien es un acto de mucha valentía. Confiar en alguien tan falible como el ser humano, entonces es difícil. Pero bueno, Dios confía, ¿no? Y no es que confíe en nosotros porque no tenga otra alternativa. Así como diciendo, pues yo los hice, pues ni modo, tengo que confiar en ellos. No, lo que pasa es que Dios confía en nosotros porque Él está muy seguro, muy seguro de su poder transformador. O sea, no tiene pierde esto. Dios no confiaría en nosotros si no confiara en sí mismo, en el poder transformador que hay en Él para cada uno de nosotros. Y aún así requiere de un alto nivel de valentía, pues para confiar en el ser humano y darlo todo para rescatarnos, que fue el acto más grande de valentía de Dios también. Entonces, en la humanidad ha habido personajes muy valientes. Durante toda la historia de la humanidad ha habido personajes muy valientes. Y en la Biblia también hay muchos personajes muy valientes. Pero hablando de algunos protagonistas de las revoluciones en todo el mundo, porque estamos celebrando la Revolución Mexicana, y quiero presentarles algunas frases célebres de algunos personajes revolucionarios, ¿no? Le voy a poner el primero de un mexicano, Emiliano Zapata. Él fue uno de los protagonistas de la revolución y dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. No sé si captan la idea de este hombre, es decir, yo prefiero morir que vivir de rodillas. Es un idealismo, ¿no? En cierta manera. Pero él tuvo esa valentía de dar su vida, de arriesgar su vida por pelear por sus ideales, ¿no? Igual otro revolucionario, héroe de la Revolución Cubana, nuestro amigo, ya lo debe saber esto, hasta la victoria siempre, eso lo dijo el Che Guevara, el famosísimo Che Guevara. Y dijo, vamos, y gente que fue valiente y que murió por sus ideales. No digo que estaban bien o que estaban mal, murieron por sus ideales y eso es valentía. Hay otro más que dice vencer o morir. Esto lo dijo Arturo Prat. Él era un militar, un marino chileno. Pero estos hombres fueron personas que tuvieron la valentía de pelear hasta alcanzar sus objetivos o morir en el intento. O sea, esto es valentía. No estamos hablando de la fiesta de la revolución, estamos hablando de las broncas que son reales en una revolución y el tipo de gente que requiere una revolución. Yo recuerdo mi nana, cuando era pequeño, mi nana le tocó vivir la revolución de 1910 y quedó traumada mi nana. Después de la comida, las tortillas que sobraban las echaban en un costal. Y nosotros los nietos, le decíamos las tortillas de la revolución. Porque mi nana quedó traumada con esa idea. Entonces a ella le tocó que no hubiera comida, porque no había producción de nada. Y entonces dice que comían casi basura. Las ramas como estuvieran se las comían. Y ella, para no pasar otra vez esa misma situación, ella guardaba las tortillas por si venía otra revolución. Nunca llegó.
Pero ahí estaban las tortillas que parecían así como, pues no sé, como discos de cortarnos, duras, duras, tiesas. Pero bueno, estos hombres que les digo, tuvieron esa valentía de pelear en una revolución y de arriesgar su vida. Entonces, estas frases célebres reflejan la valentía y el coraje que ellos le imprimieron a sus batallas, no porque lo hicieron, ¿no? Sin embargo, hoy quiero que analicemos unas palabras que reflejan una valentía superior. Dirán, ¿habrá gente más valiente que este? Sí, sí, y estas palabras lo van a revelar, porque Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo estas palabras que están registradas en Lucas 18, versículos 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hablando de los revolucionarios del mundo y de los valientes de la Biblia, mire, muchos hombres demostraron su valentía peleando. Se armaron y fueron a pelear. Algunos pues pelearon contra la injusticia social como los héroes de nuestra revolución. Y se armaron y con lo que pudieron, palos, piedras, machetes, lo que fuera. Y fueron a pelear. Otros se enlistaron en un ejército, pelearon batallas para conquistar reinos. Otros, como David, por ejemplo, fueron valientes y pelearon contra gigantes. Tenían esa valentía para enfrentar retos mayores que sí mismos. Otros del tipo de Sansón o los fortachones que solos desafiaron ejércitos. Son héroes y son gente muy valiente, pero otros demostraron su valentía simplemente luchando contra sus propias broncas, por sus propios temores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que quiero que observen es que estos héroes tuvieron la oportunidad de defenderse. ¿Cuántos se han defendido en alguna ocasión? Yo creo que todos, en algún momento alguien nos ataca, alguien nos quiere hacer algo y nosotros nos defendemos, y es lo natural. Tenemos nuestro organismo equipado para responder a esos peligros y nos defendemos. El caso es que todos usaron sus armas y pelearon por su vida, pero a Jesús no se le dio esta oportunidad ante sus enemigos. Y para hacer esto, crean lo que se necesita ser más que un valiente. Mucho más que un valiente. ¿Por qué? Pues porque no se defendió de sus enemigos ni de sus amigos traicioneros, porque también los hubo, ¿no? En un determinado momento fue un amigo el que lo entregó para ser crucificado. Y estos amigos, pues también metidos en la bola, no se defendió de ellos. Porque él no vino a pelear como un soldado, pues, o como un guerrero humano. Ni siquiera abrió su boca para reclamar sus derechos. Lo dice la Biblia, ¿no? Y lo peor es que él sabía que todo esto le iba a acontecer. Esto que leímos ahorita al principio refleja ese conocimiento de Jesús. Les estaba diciendo a sus discípulos, me van a matar, me van a entregar. Y dice uno, espérate, si ya sabes que te van a matar, ¿para qué vas? Pero él dijo, tengo que ir. Esa es mi responsabilidad. Obviamente esto les estaba encubierto a los discípulos, pero dice la Biblia que ni siquiera él abrió su boca, no reclamó, no metió las manos, nada, ¿no? Entonces Jesús con mucha valentía aceptó venir como un cordero que tenía que ser sacrificado. Un cordero, si usted se fija, un cordero no tiene muchas herramientas de defensa. No tiene cuernos, no tiene garras, no tiene colmillos. Y pues suena muy bonito los borreguitos, pero los borreguitos son, desgraciadamente, dentro del contexto bíblico,
Se oye muy bonita la historia de los borreguitos. A mí me encanta el Salmo 23. ¿A cuánto les gusta el Salmo 23? Cuando dice, Jehová es mi pastor, decía David, ¿no? Y nada me faltará. Él se sentía una ovejita, ¿no? Y qué bueno, porque él también era pastor. Y pastoreaba ovejas y cuidaba ovejas y las cuidaba muy bien. Pero ¿para qué cree que cuidaba las ovejas, David? ¿Para comérselas? No. Belén, donde él vivía, estaba a unos kilómetros de Jerusalén, donde se vendían las ovejas para los sacrificios. ¿A cuánto les gustaría ser una ovejita cuidada por David? Pregunto otra vez, ¿a cuánto les gustaría ser una ovejita cuidada por David? O sea, este es el problema que a veces no hemos entendido nosotros de la vida cristiana. Pero Jesús nació en Belén como un cordero, lo pusieron en un pesebre para los corderos y fue sacrificado. Y no metió las manos. Realmente Jesús, ante la tortura, se comportó como mucho más que un valiente, porque dijo, hagan lo que quieran. Y él lo sabía y dice, me van a matar, me van a escupir, me van a azotar, todo esto me van a hacer y al último me van a matar. Y él sabía cómo iba a suceder todo eso. Entonces soportar la cruz requiere ser más que un valiente armado para pelear, porque vuelvo a decirlo, no es lo mismo los valientes que se defendieron, que sacaron sus armas, que sacaron sus mejores golpes, sus mejores, o sea, no hizo nada. Entonces el llamado a la cruz es para morir sin defenderse, es obedecer a Dios y confiar en Él, dejando en sus manos la venganza y la justicia. Y eso requiere de mucha, de valentía extrema, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, por amor a nosotros, aceptó ser el valiente. No sé si pueden entender esta analogía. Aceptó ser el valiente que entró al ring con las manos amarradas y sin referee. O sea, me amarran las manos y no hay quien diga algo a mi favor y que me pegan hasta que me maten. Eso no cualquiera lo haría. ¿A cuánto les gusta el box de los hombres? ¿A cuántos se atreverían a echarse un tiro con el Mike Tyson, ustedes con las manos amarradas y sin referee? O sea, no hay defensa, no hay recursos para nada. Y eso es lo que hizo Jesús. Aceptó ser ese valiente, ¿no? Y esa es la valentía que Él quiere integrar a nuestra vida. Por eso les digo, no es un tema fácil. Hablar de la valentía es hablar de que nosotros tenemos que, a quienes somos llamados, tenemos que pasar una situación similar a la de Jesús. Porque esa valentía es la que Él quiere integrar a nuestra vida, porque en algún momento a sus seguidores les demandó tomar su cruz. Te lo voy a leer. Y mire, esto, aunque es una decisión voluntaria y personal, no es negociable. Pues Jesús dijo, tú eres mi seguidor, bueno, ahí te va, ¿no? Y les dice a sus discípulos, Lucas 9, versículos 23 y 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el 24 está peor, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y esta es la razón principal por la cual Jesús quiere que tengamos nosotros su valentía. Me da cosa hablar de este tema porque generalmente venimos buscando una palabra que nos aliente. Y luego que llegan a la iglesia y que te diga, ¿sabes qué? Tienes que ser valiente para dejarte matar sin meter las manos. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad que nosotros no podemos quitar de la Biblia, pero sí tenemos que entender que Dios quiere que seamos valientes, que Jesucristo fue valiente y que va a ser no solamente nuestro ejemplo, sino nuestra inspiración. Y vamos a ver por qué. Vamos a tratar de entender cómo integra Dios su valentía en nuestra vida, revisando el proceso que Jesús usó con sus primeros 12 discípulos. ¿Está bien? Bien, los primeros 12, quiero decirles antes, no comprendían del todo lo que Jesús estaba haciendo, pero cuando se tiene un instructor, un maestro como Jesús, bueno, en tarde o temprano llega la revelación.
Y nosotros, gracias a Dios que tenemos ahora la Biblia, tal vez no entienda el porqué de esta plática, pero yo sé que Dios se lo va a revelar en su momento, ¿no? Pero cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos con el deseo de conocer a Jesús, Dios tarde o temprano nos revela el porqué de este tipo de cosas, el por qué necesitamos este tipo de valentía, ¿no? Y el caso es que con aquel grupo y en aquel tiempo, Jesús con su propio ejemplo les enseñó cómo se adquiere la valentía y el resultado que se obtiene cuando se obedece a Dios así incondicionalmente y hasta la muerte. Esto lo hizo Jesús, o sea, no es una enseñanza desde el escritorio, pues. No es una enseñanza en una carta, ahí te va, léela. No, era Jesús dando ese mismo ejemplo y diciendo, sean valientes, sean valientes. Jesús tuvo que tener un alto nivel de valentía para hacer lo que hizo por nosotros, pero lo hizo. ¿Le dolió? Sí le dolió y bastante. Y a lo mejor le dolió mucho los azotes, pero más le debe haber dolido la traición de sus amigos, el abandono de sus amigos. Y estando en la cruz, hasta el abandono de Dios. Dirán ustedes, ¿estás loco? Sí estoy loco, pero sí. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo eso lo tuvo que soportar valientemente. Entonces, el resultado que se obtiene cuando se obedece a Dios hasta la muerte es como la perspectiva final del proceso de ser valientes. Se lo leo aquí, Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto lo vemos y lo leemos, pero aquí Jesús nos está enseñando que la muerte no era el fin que él estaba buscando. O sea, vamos a tomarnos la idea de que Dios nos quiere valientes porque quiere que muramos. No, es más allá. La muerte es solo la penúltima parte del proceso, porque la parte en la que se requiere más valentía es esa. Pero después de esa parte viene la gloria eterna, que fue lo que pasó aquí, ¿no? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el problema, y ese es ese es el asunto que se busca con la valentía. El cristianismo no es para cobardes, lo dijo Jesús varias veces. Los valientes lo arrebatan, el reino de Dios. No es para gente que le tiene miedo a morir, porque el que muere tiene que saber que su vida está segura en Cristo, aún después de la muerte. Entonces Jesús, con su propio ejemplo, también enseñó a sus discípulos que en su reino no hay propósitos personales para ningún hijo. Y esto es también algo que requiere valentía. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En esta parte Jesús estaba en el huerto. Era la última oración que se aventaba solo. Sus discípulos no lo pudieron acompañar, se quedaron dormidos. Y Jesús clamaba y le decía, Señor, este asunto está muy feo. O sea, no me dan chance ni siquiera de tirar un golpe, pues. No me están dando la oportunidad de defenderme, de abrir mi boca y defenderme. Si alguien sabía defenderse era Jesús. Usted recuerda todas las historias esas de los fariseos, los escribas, los saduceos y toda la bola de feos que se arrimaban a Jesús nada más para avergonzarlo, y siempre los avergonzaba Jesús. A ver, Jesús, aquí sí te vamos a aprender. ¿Será bueno pagar impuestos? ¿Tú qué dices? Así como diciendo, a ver, ¿estás vendido para Roma o qué? Y Jesús le dijo, a ver, tráigame una moneda. ¿Quién está ahí? No, pues que César. Ok, denle al César lo que es del César y se acabó.
Y pues no lo pudieron prender. Y varios. O sea, Jesús sabía defenderse. Pero dijo, no, no. Y aquí está enseñando cuando dice, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí nos está dejando de una manera muy clara que se requiere de mucha valentía para sacrificar el ego a la voluntad de Dios. No es fácil. No es fácil querer hacer algo uno de manera personal y no hacerlo porque es la voluntad de Dios que no lo haga o que haga algo diferente. Es difícil. No es fácil morir o matar al ego porque pues se van todos nuestros proyectos, todos nuestros planes. Y yo creo que nos atrevemos a muchos proyectos porque nos van a aportar algo personal. Y no está del todo mal. O sea, si yo me involucro en algo, pues es porque le voy a sacar provecho. Porque tengo que sacar ganancia de ahí para sostener a mi familia, para mis proyectos personales, para lo que sea. Pero el problema es que a veces anteponemos nuestros intereses a los proyectos de Dios. Y se requiere ser muy valiente para poner primero los proyectos de Dios, como lo decía Jesús, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esto, vuelvo a decirlo, no solamente les estaba dando un ejemplo, sino que les iba a inspirar con estas palabras, no en el momento, porque si ustedes hubieran estado ahí viendo a Jesús, otro autor del Evangelio que no es Marcos, lo presenta a Jesús como sudando sangre del estrés, de la tensión, el dolor que había en él por lo que iba a padecer. Y todavía no comenzaban los azotes. Todavía no le clavaban las manos ni los pies. Y Jesús estaba sufriendo. Pero el problema a veces es que nosotros no entendemos que el sufrimiento es una parte muy temporal y que después viene la gloria. Obviamente, si es que nos estamos sujetando a la voluntad de Dios y siendo valientes para sacrificar nuestro ego, nuestro yo. Otro más. Jesús con su propio ejemplo entrenó a sus discípulos para que no confiaran en su capacidad y su autosuficiencia. Yo creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, somos autosuficientes. En el sentido de, por lo menos, sustentar nuestras necesidades. Gracias a Dios por el comercio, gracias a Dios por las relaciones, gracias a Dios por muchas cosas que nos llevan a depender unos del otro. Somos interdependientes, pues, pero al mismo tiempo podemos sustentarnos a nosotros mismos. Y Jesús, con este ejemplo, entrenó a sus discípulos para que no confiaran en esa capacidad de autosustentarse y de ser autosuficientes. Mateo capítulo 26 versículos 52 al 54. Estaba Jesús ya a punto de ser apresado para llevarlo al sacrificio. Y dice aquí Mateo 26 versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, porque Pedro sacó aquí la espada, ¿no? Con aquel que había agarrado a Jesús y le mochó la oreja. Pedro Tyson, creo le llamaban, ¿no? O sea, se puso bravo, pues. Y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Mire, Jesús tenía recursos de sobra para defenderse y lo dice aquí de una manera muy clara. Una legión romana, que era lo que se conocía ya, estaba constituida ¿por cuánto creen? ¿Cuánto cree que había en una legión? 6,000 soldados. Si usted multiplica 6,000 por 12, son 72,000 guerreros que podían defender a Jesús. Nada más era cuestión de que dijera, ¿sabes qué? Padre, deja venir a las 12 legiones que me tienes preparadas ahí.
Pero Jesús dijo, no. En ese momento disponía de esos guerreros y estaban ahí para defender su vida y sus derechos, pero siendo valiente, más que valiente, hizo a un lado sus recursos para someterse, insisto, a la voluntad de su Padre. ¿Quién es valiente a ese nivel? Nadie. Pero es ahí donde Jesús nos dice, tienes que tener esta valentía. A nosotros nos ha tocado vivir una época muy diferente. A mí me ha tocado vivir un cristianismo maravilloso, o sea, lleno de amigos, lleno de bendiciones, lleno de todas las cosas buenas que se le puede ocurrir a usted. Dios me ha bendecido con una esposa maravillosa, con hijos, o sea, Dios me ha bendecido con mucha gente a mi alrededor. Tuve una familia completa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, o sea, Dios me ha bendecido. Y he disfrutado mucho el cristianismo que he vivido, pero viene un tiempo, y usted, si ha estado en las pláticas de mi esposa de Apocalipsis, viene un tiempo en el que esto va a suceder otra vez. En que va a haber persecuciones, va a haber muertos. Y por eso Jesús advertía todas estas cosas, por lo menos a sus discípulos, que a aquellos primeros 12 que les tocó vivir el martirio a todos. A todos. A los 12, bueno, a Judas no, él se martirizó solo y se mató solo. Pero todos los demás fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados y quisieron matarlos, pues. Pero Jesús tenía muchos recursos y no los usó. No los usó para defenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre Celestial, aunque le doliera. Esto, insisto, es valentía. Ahora, Jesús con su propio ejemplo también enseñó a escudriñar la palabra de Dios para someternos a su voluntad escrita. Y esto es un concepto que a veces no lo captamos cuando nosotros estamos leyendo la Biblia. Leemos la Biblia para ver qué promesas tiene Dios para mí, para ver qué me dice Dios, qué dirección me da. Pero no la leemos para ver qué dice Dios acerca de mí, de lo que yo debo de hacer, de lo que yo debo presentar, de en qué cosa me tengo que someter yo a la voluntad escrita de Dios. Y esto lo dijo Jesús, Hebreos 10, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto me dice a mí que Jesús me invita a mí de manera personal a leer la Biblia hasta encontrar en ella su voluntad escrita para mí. Y lo digo así en primera persona porque así lo he hecho. Sin embargo, es una invitación que nos hace a todos, pero que se acepta de manera individual y personal. O sea, esta es una invitación a que tú leas la palabra de Dios, veas lo que Dios dice acerca de ti en la palabra y lo vivas con mucha valentía, porque insisto, requiere valentía todo esto. Entonces se acepta sí, individual y personalmente, pero la invitación es para que todos seamos valientes y que sigamos sin cuestionar la voluntad escrita de Dios. Está pasando de moda ya el leer la Biblia para saber o conocer qué Dios me quiere decir. Ya hay ahorita, pues no sé, muchas personas a través del radio, de la televisión. Tú mándame una ofrenda y yo te voy a dar la palabra que Dios te quiere dar, ¿no? Así como si fuera casi con bola de cristal y esas cosas, ¿no? O sea, ya es casi brujería lo que se hace en el nombre de Jesús, buscando una palabra, una dirección. Y digo, ¿para qué buscan dirección de Dios en una persona si ahí está la Biblia? No, es que esto me lo tengo que brincar porque ahí dice que tengo que ser valiente y que tengo que perseverar y que no le tenga miedo. No, y se lo brinca uno porque no le es agradable, pero bueno, ahí está, ¿no? La invitación es para que todos seamos valientes y que sigamos sin cuestionar la voluntad de Dios que ya está escrita, la voluntad de Dios para nosotros que ya está escrita, y ya está escrito todo lo que va a suceder si nosotros obedecemos a Dios. Como le digo, le sacamos la vuelta, pero ahí está. Y sabemos que por su causa nosotros
podemos sufrir, y no digo que necesariamente tenemos que sufrir, porque como les decía, nos ha tocado vivir un cristianismo muy grato, muy agradable. Pero ¿qué si nos toca la tribulación? ¿Qué si nos toca llegar esos días? Se va a acabar esta bonanza, se va a acabar esta cosa agradable del cristianismo, y viene la persecución, y vienen los azotes, y viene la muerte inclusive. Entonces, por su causa podemos ser discriminados, ser perseguidos, ser rechazados, y en los casos más severos, pues hasta la muerte. No se debe de descartar esta posibilidad. O no nos conviene decir, no, esto no es para mi tiempo. Ojalá y que no sea para nuestro tiempo, y esa es nuestra oración. Y debería ser nuestra oración, que esto no nos llegue a nosotros. Pero bueno, si tiene que llegar, hay que ser valientes, ¿no? Entonces, por esta razón, tomar la decisión de seguirle, de seguir a Jesús, es solamente para valientes. Es para quienes estamos dispuestos a seguirle, pase lo que pase. Pero, insisto, no ponga sus ojos en la muerte, en el sufrimiento y en la persecución. Ponga sus ojos en la gloria eterna que viene después. Jesús fue a la cruz, lo mataron. Pero qué curioso que no sé si puede entender este concepto, que fue tan intenso todo ese momento en el que Jesús vivió la pasión, pues. Una vez que Él murió, se acabó la bronca. O sea, de repente un escándalo y soldados y gente echando de gritos, mátalo, sí, que se muera. Y una vez que muere Jesús, hubo un silencio y todo tranquilo. Nunca más le va a suceder a Jesús lo que pasó en esa semana. Ahora Jesús, si usted pregunta dónde está Jesús, está a la diestra del Padre, gobernando el mundo. O sea, muy diferente. En un segundo, después de que muere, se acabó todo eso, y viene la parte de la eternidad, en el que Él está a la diestra del Padre eternamente, y desde allí pues intercediendo por nosotros mientras que salimos de la bronca. Pero ya es Él el mismo que estaba antes de venir a la tierra a padecer estas cosas. Entonces, por esa razón es importante seguirle, pues, pero siendo valientes, porque tenemos que estar dispuestos a seguirle, porque hay una gloria eterna después de esos esfuerzos por ser valientes. Ahora, lo más importante en la vida, lo único que tiene valor en la vida, es que seamos parte de los incluidos en el proyecto del plan eterno de Dios. Dios tiene un plan eterno. Y esto no me quiero meter mucho en la clase de mi esposa, pero Dios tiene un plan eterno. Va a hacer algo con nosotros muy diferente a lo que nosotros conocemos ahorita, y lo importante es que nosotros estemos dentro de ese plan, estemos incluidos, ¿no? Vivir para servirle ciertamente es una garantía de que nos va a ir bien aquí en la tierra. Yo, por el simple hecho de ser un siervo de Dios, yo tengo beneficios, yo tengo privilegios que Dios me da por el simple hecho de servirle aquí en la tierra. Y no voy a hablar de esos beneficios porque no quiero que parezca que le estoy presumiendo, pero hay muchos beneficios que uno tiene por ser siervo de Dios. Muchos beneficios. Y pues más allá de esos beneficios, Jesús nos llama a ser valientes para ir más allá de ser simplemente servidores de Dios. Es ser valientes para morir por su causa. Sin embargo, a diferencia de un siervo que le va bien porque hace lo bueno, porque hace lo justo, porque Dios está con él, a diferencia de él, los que mueren por su causa tienen una recompensa especial, muy diferente, y insisto, muy diferente a la que tiene una persona que simplemente es una buena persona gracias al poder de Dios.
Y a mí me encanta un par de versículos de Apocalipsis que habla del cumplimiento de esta recompensa. Quiero que lean, ya lo escucharon en algún jueves. En Apocalipsis 20, versículos 4 y 5, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes estaban ahí? Los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes eran? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si usted, ya vimos esta parte, bueno, mi esposa ya le enseñó esta parte, pero hay una recompensa especial para los mártires. Y esa recompensa especial es que van a venir juntamente con Cristo en su regreso a reinar sobre la tierra por 1000 años. No es para todos los cristianos. Es para los cristianos que fueron tan valientes que no le tuvieron miedo a que les mocharan la cabeza, que no le tuvieron miedo a que dejaran de venderles comida por no ponerse la marca. Son cristianos que tuvieron agallas para decirle al enemigo: no, pues te mato, pues dale, ¿cuál es tu problema? El otro día pensaba, cuando Jesús dice: amen a sus enemigos, yo decía, pues ¿qué motivo tengo yo para amar a un enemigo? ¿Alguien tiene algún motivo para amar a sus enemigos? Yo sí. De que un enemigo te ayude a llegar más rápido a la presencia del Señor. O sea, metidos en la bronca. Yo le decía a mi esposa, tratando de escapar de esa persecución y de ese montón de broncas: mire, ya a los 63 años en la primera cuadra ya me canso, ¿no? Eso de andar corriendo para todas partes. Yo le digo a mi esposa: yo me le voy a poner, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y no voy a claudicar de mi fe, y no, pues te voy a matar, pues dale de una vez, ¿no? Digo, ¿para qué andar corriendo para arriba y para abajo? Pues de una vez. ¿Qué es lo que hacen los enemigos? Aceleran el proceso, ¿no? Pero eso es lo que van a hacer los mártires. Van a venir con Cristo, y ellos juntamente con Cristo, Cristo juntamente con ellos, van a gobernar la tierra durante 1000 años, y la tierra va a ser restaurada. Va a tener lo que nunca tuvo desde que el hombre tomó el control de ella y se lo entregó a Satanás, ¿no? Ahora, si a usted realmente le gusta la buena política, pues la buena noticia es que usted puede ocupar un lugar en eso. El único requisito es morir por Cristo, no sacarle, ser valiente. Y el precio a pagar para reinar sobre la tierra, pues es ese. Cuando Cristo regrese, los mártires ahora viven en la presencia de Dios. No están muertos ninguno de ellos. O sea, los mataron, sí, pero viven en la presencia de Dios y están clamando. Lo vimos también en Apocalipsis 6, que están clamando ellos diciendo: Señor, ¿hasta cuándo pues? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Ahí están vivos, esperando que el Señor diga: es el tiempo, vamos a agarrar al falso profeta y vamos a agarrar a la bestia y lo vamos a aventar directamente al lago de fuego. Todo eso que ya hemos visto. Pero bueno, eso requiere que nosotros lo entendamos. Sus almas ahora están clamando por ver la justicia y la venganza de Dios. Pero los demás muertos pues van a resucitar después del milenio. No me pregunte cuáles muertos, pero yo me imagino que cristianos y no cristianos, después del milenio, vamos a resucitar. Ahora, yo decía al principio que Dios ha sido muy valiente al haber confiado en nosotros. Muy valiente. Él mismo dio su vida para salvarnos y para que, entendiendo su sacrificio, nosotros fuéramos amigos suyos. Cuando uno hace algo por alguien, es común que uno gane amigos. O sea, a mí me toca a veces ayudar gente, y siempre queda una relación abierta de una manera muy bonita, ¿no? De ayuda mutua.
Cuando uno ayuda a algunas personas, hay gente ingrata, sí la hay, pero no ese es el caso el que estoy hablando. Regularmente en lo normal, en gente normal, es que si yo ayudo a alguien, esa persona que recibió mi ayuda va a estar pendiente para cuando a mí me toque necesitar ayuda, para asistirme pues. Entonces Jesús espera ese tipo de personas para salvarlas e incluirlas dentro de su equipo. Les decía, hay una amistad que nace al ver que Jesús hizo lo que hizo por nosotros con mucha valentía, con todo lo que da de su capacidad, se aguantó, no hubo reclamos, no metió las manos, no lo defendió nadie y pasó su sufrimiento solo, ¿sí? Y lo que le decía, fue tan valiente que entró así, literalmente entró al ring con las manos amarradas y sin referir. Y eso a mí no solamente es un ejemplo para mí, sino que me inspira. Y no solamente es un ejemplo y me inspira, sino que eso despierta en mí un amor por Él, porque me libró de la muerte eterna, porque me dio una oportunidad que nadie me hubiera dado. Y esa acción, más que un ejemplo, les digo, es una acción que nos inspira. Es aquí donde se manifiesta la valentía de los que defendemos su causa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Lo decía Juan en algún momento, no está escrito en la Biblia, por supuesto, pero después del contexto bíblico, los discípulos hicieron muchas cosas. Y cuando en uno de las ocasiones en que aprendieron a Juan, al apóstol Juan, y dice que lo llevaron a ejecutar, lo iban a meter en una olla de aceite hirviendo, ¿no? Y dice, pues mira, Juan, tú eres un buen hombre, te vamos a dar chance. Mira, lo único que tienes que decir es, me niego a que soy hijo de Dios, niego que Cristo me salvó, niego que... Y dijo Juan, espérame, tengo 80 y tantos años y he visto la fidelidad de mi amigo Jesús durante 80 y tantos años. ¿Por qué tengo yo que serle infiel a Él en un ratito que me queda de vida? No, le dijo, no, dale gas. O sea, tuvo esa valentía. No se murió, por cierto, pero lo mandaron exiliado por allá a la isla de Patmos, ¿no? Pero este es el tipo de valentía que surge cuando nosotros vemos que alguien lo hizo por nosotros. Y es aquí donde demostramos ser valientes y nos disponemos a hacer, ahora sí, que lo que Él nos mande. ¿Por qué? Porque podemos ver en Él eso, ¿no? Entendiendo esto, que los cristianos no estamos en este mundo para dar prioridad a nuestros proyectos y luego alardear de ellos, porque eso es lo que se ha convertido en estos tiempos la religión cristiana. No digo el cristianismo sigue siendo puro, el cristianismo bíblico sigue siendo cristianismo. Pero la religión se ha convertido en pues no sé, en un espectáculo para algunos. Para otros es ven, entrega tus ofrendas y Dios te va a bendecir para que alcances tus propósitos. Y luego vas a poder alardear de ellos. De eso se trata muchas de las religiones cristianas de este tiempo. Y no es eso a lo que Dios nos llama. Somos llamados a ser valientes para hacer la voluntad del que nos salvó para sus propósitos. O sea, no está mi propósito por delante del que yo me haga rico, del que yo me haga famoso, el que yo tenga placer por todas partes y que todo mundo me admire por la bendición que Dios me ha dado. No se trata de eso el cristianismo. El cristianismo tiene como centro a Cristo, no al hombre. Y nosotros tenemos que entender que no somos nosotros la parte principal del cristianismo. La parte principal del cristianismo es Cristo. Y el Señor nos llama a ser valientes para hacer su voluntad, porque para eso nos salvó. Entonces, termino con esto. Yo creo que Él ha sido muy valiente al confiar en nosotros. Lo decía al principio. A mí me admira cómo la gran mayoría de nosotros, los que estamos sirviendo en la iglesia,
casi fuimos rescatados de la basura. Y lo digo por mí. O sea, ¿qué era yo antes de esto? Escoria, una persona mal vista tal vez. Pero Dios no solamente me rescató, sino que me puso en un lugar de honor. Y soy un siervo en su reino. Entonces, esto me habla de que Él ha confiado en mí. Y yo creo que esa confianza que me ha tenido a mí, la ha tenido para muchos de ustedes. La pregunta es, ¿confiarás tú en Él como Él confió en ti? Y la otra pregunta es, ¿tendrás suficiente valentía para demostrar que se puede confiar en ti? Que Dios puede confiar en ti. Hay muchas cosas que Dios todavía tiene pendientes por hacer, muchas cosas. Y las tenemos que hacer nosotros. Dios está confiando en que en algún momento nos vamos a armar de valentía y nos vamos a lanzar a hacer lo que Él necesita que se haga. Trabajamos como trabajaba Noé en su tiempo. Que sí, era un proyecto en el que se iba a salvar él, pero pues bueno, él tenía que trabajar para salvarse él y salvar a su familia. Son cosas que uno tiene que hacer a veces. Yo creo que hubiera sido bien fácil que Dios nada más dijera, hágase el arca, y apareció el arca. Pero no, ahí tenía un hombre trabajando durante 120 años. En el que este hombre no dijo, ya me harté, Señor, ya no quiero que me vengan a ver la cara de menso, como que haciendo un barco en medio de la tierra, pues, o sea, ¿de dónde sacaste esa idea, no? Burlándose toda la gente. Pero él aguantó, fue valiente. Y así nos demanda Dios, que nosotros seamos valientes de tal modo que Dios pueda confiar en nosotros, en las cosas que aún no se han hecho para salvación de otras personas y para bendición de muchos más. Póngase de pie y vamos a orar.